Muy bien, iglesia. Este mensaje ha sido pregrabado de acuerdo con todas las instrucciones que nos dan nuestras autoridades acerca de la cuarentena por la vida, de quedarnos en casa, de cuidarnos. Entonces, bienvenido a este servicio y te voy a pedir el favor que allí donde estés, cierres tus ojos y oremos. Este es un tiempo de encuentro con Dios, con la palabra de Dios, y dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, toda nuestra atención para que Dios hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, Dios. Gracias porque tu palabra tiene el poder de ministrar nuestros corazones. Y te pedimos, Dios, que a través de tu Santo Espíritu siembres la enseñanza, Señor, del día de hoy en nuestros corazones, para que nosotros, Dios, frente a ti podamos llevar esa vida que a ti te agrada. Necesitamos de tu presencia, de tu dirección, de tu palabra, Dios. Tú eres todo para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Hemos venido estudiando las cartas que Jesús manda a las iglesias y las cuales se encuentran en los primeros capítulos de Apocalipsis. Hoy nos corresponde la carta a la iglesia de Pérgamo, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Ve ubicándote allí y mientras quiero que prestes atención a estas pequeñas información que te voy a dar. La primera de ellas, no creamos que porque ese mensaje fue dado hace 2000 años aproximadamente a una iglesia, en esa época, en esa cultura, en esas cosas, nosotros estamos exentos de ese mensaje. Efectivamente fue dado en otra geografía, en otra época, en otra cultura, a otras personas, pero el mensaje de esa época sigue teniendo validez el día de hoy. Entonces, mi oración es que el Espíritu Santo, aquello que se dijo en aquella época, a través de ese mensaje ministre hoy nuestra mente y lo ponga en nuestro corazón para que podamos no solamente aprender, sino aplicar en nuestra vida. Estas cartas son a las iglesias, pero también son a los creyentes en particular. La vida del creyente hace la vida de la iglesia. El creyente es parte del cuerpo y la unión de los creyentes entonces conforma el cuerpo. Así que aunque están para las iglesias y eran para iglesias reales, son para la iglesia de hoy, pero también para los creyentes, para personas como tú y yo. ¿Qué podemos decir de la iglesia en Pérgamo? Muy poco. De verdad que no hay una referencia bíblica diferente de ella a la que aparece aquí en el libro de Apocalipsis. No hay mucho que decir, no sabemos quién la fundó, cuándo la fundó, bajo qué circunstancias, nada. Lo único que sabemos de la iglesia en Pérgamo es esto. Pero sí pude buscar alguna información acerca de la ciudad de Pérgamo. Está al norte de la ciudad de Éfeso, pero tenía unas particularidades que, aunque parecen datos históricos, son relevantes para entender el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Era una ciudad, Pérgamo, que tenía una biblioteca, una superbiblioteca. Dicen los historiadores que tenía 200,000 ejemplares, 200,000 volúmenes, que era más o menos la misma población que tenía en aquella época. Y esto te doy este dato porque Pérgamo era una ciudad, un centro de conocimiento, de sabiduría. Dicen los historiadores que tal vez estaba a la altura de Atenas, de Alejandría, y por ahí cerquitica estaba la ciudad de Pérgamo. Otra información, había en aquella ciudad un templo dedicado a Zeus, según la mitología griega, el padre de los dioses y de todos los hombres. Y allí se rendía culto a Zeus. Pero también había otro templo para el culto a la diosa Atenea. Es más, Atenea era la patrona de la ciudad de Pérgamo. Cierto que las cosas como que no han cambiado mucho. Hoy muchas de nuestras ciudades también tienen santos patronos y santas patronas. Entonces Atenea, la diosa de la sabiduría, de la civilización, también tenía un templo allí en el cual se le rendía culto. Habían otros 2 templos y otros 2 cultos muy importantes en la ciudad de Pérgamo. El otro era al dios Dionisio.
el Dios del vino, el Dios del éxtasis, el Dios de la fertilidad. En Roma es el Dios Baco, y ya sabemos lo que significan esos cultos, a Baco o a Dionisio, en este caso que era el mismo. Imagínate, un Dios que se adoraba a través de la lascivia, el éxtasis sensual, el licor, el vino. Tremendo, ¿no? Y también había otro templo al dios Asclepio. Oiga, casi no lo pronuncio. Asclepios. Era el dios de la sanidad, de la medicina, cuyo símbolo es una serpiente. Entonces tenemos un gran centro de conocimiento, pero también un centro idolátrico con lo más cool que había en esa época: Zeus, Atenea, Dionisio y el dios de la sanidad. Pero en último lugar había un templo tremendo, y era el templo del culto a César. Y te voy a adelantar algo: la iglesia en Pérgamo no era perseguida porque no le rindiera culto a Zeus o a Atenea o a Dionisio. No, era porque no confesaba que César era el Señor. Mira, el problema grave de todo esto es que si César es Señor, entonces, ¿quién es Jesús? Y es poner al hombre en el centro de todo, el humanismo. Con esos pensamientos, entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Todos esos datos históricos es para que te imagines el ambiente, el entorno en el cual funcionaba esta iglesia, vivía esta iglesia, y el porqué de este mensaje. Apocalipsis 2, 12 al 17 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra: que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Verso 15: toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Este es un mensaje a una iglesia que vivía en una condición muy diferente a las otras iglesias, pero que igual sufría una persecución. Mira, el poder político ejercía una persecución directa sobre la iglesia en Pérgamo. Entonces yo quiero que, de acuerdo con este mensaje, empecemos a definir como el perfil de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién era la iglesia en Pérgamo? Era una iglesia que tenía una persecución por el Estado, por el mismo poder, que tenía no solamente autoridad, sino los recursos para ejercer esa persecución. Y como te decía, una cosa era decir que César es el Señor o que Jesús es el Señor. Los romanos no tenían problema con que adoraran al Dios del aguacate, al Dios de la luna, al Dios del corozo. No. Usted puede adorar todos los dioses que quiera, pero tienes que confesar que César es el Señor. Wow. Ese era el sincretismo de la religión romana. Entonces, tenía una persecución por el poder político, por el poder militar y con los recursos políticos y militares para perseguirlos. Pero también había una presión social, porque es que si la iglesia se marginaba de todas estas fiestas, de todos estos cultos, pues eso no era bien visto por la sociedad. Pero también había una opresión de parte de los rituales que allí se manejaban. Mira, un centro de conocimiento, y eso no tiene nada de malo,
hasta que el hombre entroniza el conocimiento o el conocimiento entroniza al hombre. Y entonces ahí es cuando esa sabiduría no es compatible con la sabiduría de Dios. Conocer, saber cosas, eso no es para nada malo, para nada. Lo que pasa es que si eso empezamos a poner el fundamento solo en eso y que el hombre tiene la capacidad de saber, de crear, de todas estas cosas, ahí ya hay problemas. Porque entonces estamos desbancando al único y verdadero Dios y estamos entronizando al hombre o al conocimiento como eje de la vida. Bajo estas circunstancias, entonces, allí vivía la iglesia, perseguida por el poder político. 2, una presión social para que participara de esas fiestas, de esas cosas, porque, a ver, no te vi ayer en la fiesta, ¿qué pasó? Pero también esos mismos que ejercían esos cultos idolátricos, entonces allí no participaban la iglesia. Y entonces, ¿y ustedes qué? ¿Qué están haciendo en esta ciudad? Tremendo. Pero además era una iglesia que vivía una paradoja. No solamente ese tipo de persecución, sino una paradoja. La primera de ellas, lo acabamos de leer, no había negado su fe en Jesús. No había renegado del nombre de Jesús. Bien. Pero por otro lado, había sido permeada por 2 falsas doctrinas. La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Jesús les reconoce, les hace el reconocimiento sobre su fe y su fidelidad. Pero por el otro lado, les llama la atención sobre que esa fe convivía con unas falsas doctrinas. Eso suena como raro, pero esa era la realidad que había allí. En fin, esta es una iglesia que comprometió la verdad en medio de la persecución. Y eso aparentemente no tiene una trascendencia tan grande, pero mira qué tan importante es que Jesús llama la atención a la iglesia sobre este tema. Porque es que cuando negociamos la verdad, lo que estamos negociando es una vida conforme a la verdad. Y si negamos una vida conforme a la verdad, pues nunca vamos a obtener o vamos a vencer sobre el mundo. Obvio. Por eso el título que le coloqué a esta enseñanza es una carta triple B, de la B pequeña, ¿listo? De verdad, vida y victoria. Y este mensaje, aunque es un llamado de atención, tiene que servirnos a nosotros para que revisemos nuestro estilo de vida. Quiero que miremos 2 cositas. La primera de ellas es que todos esos datos históricos nos reflejan las condiciones bajo las cuales esta iglesia vivía en la ciudad de Pérgamo, ¿cierto? Y esto nos lleva a una conclusión muy rápida. Lo que pasa afuera de la iglesia afecta a la iglesia. En su obrar, en su visión, en su misión y a veces en su carácter, como fue en este caso. Y hablo lo mismo de las personas, vuelvo y repito, somos creyentes, la iglesia la carta está dirigida a creyentes. Y también lo que pasa afuera también afecta a nuestro corazón. Pero lo que se espera es que la iglesia sea la que, conforme a la verdad, salga e influencie la ciudad. 2 pasajitos, se me acaba de venir uno a la memoria, se encuentra en Jeremías capítulo 29, 7, tal vez por ahí, en donde Jesús le dice, en donde Dios le dice que al pueblo de Israel que el bienestar de ellos depende del bienestar de la ciudad donde viven. ¿Te das cuenta de esa relación que hay entre iglesia y ciudad? ¿Te das cuenta en la relación que hay ciudad-iglesia? En la relación que hay entre el creyente y la sociedad y el creyente. Y te voy a pedir el favor que busques Jeremías capítulo 15, verso 19. Vamos a leer la última partecita de este versículo. Pasaba lo mismo. El pueblo anda en un cautiverio por su desobediencia. Están reclamándole a Dios que qué es lo que pasa, esto, lo otro. Y Dios le manda un mensaje a través de Jeremías. Y a Jeremías en particular le dice lo siguiente: que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos.
Tremendo ese mensaje que Dios le dice a Jeremías. Hey, cuidado, Jeremías. Vas a ir a llevar un mensaje, pero ten cuidado, que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Al parecer, la iglesia allí en la ciudad de Pérgamo, como que había llevado el mensaje, pero también había entrado un mensaje del mundo a la iglesia. También había como una mezcolanza, un sincretismo, porque dejó que la permearan dos falsas doctrinas. Muy bien, hechas estas claridades, entonces vamos a mirar 4 puntos muy rápidos acerca de esta iglesia que constituyen el mensaje de hoy. Lo primero, ¿cómo se identifica Cristo? Ya en las anteriores ocasiones les he dicho que Cristo se identifica de acuerdo con la necesidad o la solución que necesita la iglesia a la cual le está mandando el mensaje. En el capítulo 1, por ahí por el versos 16, él dice todas las maneras como se presenta y empieza a entregarle a cada iglesia uno en particular. Y a esta iglesia se le presenta de la siguiente manera. Verso 12, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Primero, la espada en esa época, símbolo de autoridad, de poder y de juicio. Y en la palabra de Dios, la Biblia es comparada a la palabra de Dios con una espada. 3 casitos rápidos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que 2 filos. Ya volveremos y lo leeremos. En Efesios capítulo 6 verso 15 que es la espada del Espíritu. Y por ahí en Apocalipsis capítulo 19 verso 15 la espada que sale de la boca de Jesús es la que juzga las naciones al final de los tiempos. Pero quiero que nos devolvamos entonces a Hebreos capítulo 4 verso 12. No olviden lo que representa la espada. Dice Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Mira eso, es una espada activa y es símbolo de ¿qué? Poder. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Mira lo siguiente allí: penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira que esta espada tiene, la palabra de Dios, no solamente es viva y eficaz, sabíamos que tenía autoridad, porque es la única que tiene la capacidad para discernir los pensamientos y el corazón de las personas. Solo Jesús puede conocer nuestro interior en lo más profundo, porque Él con su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí discierne, juzga nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces, ¿cómo se presenta Jesús? Dice, el que tiene la aguda espada de 2 filos. Es decir, Jesús se presenta como autoridad máxima. Él es el que tiene la espada, Él es el que tiene la autoridad en sus manos. Como autoridad máxima, se presenta como el poderoso y se presenta como aquel que ejerce justicia. Tremendo eso, ¿no? ¿Y eso por qué? Ahorita vemos cuál es el reclamo que le hace a las iglesias y entonces allí nos vamos a dar cuenta de esto. Me encanta cómo empieza el verso 13 que dice: sé dónde vives. Hemos venido diciendo que Dios, Jesús, nos conoce a nosotros. Y yo quiero que por favor hoy veamos otra faceta de ese conocimiento que tiene Dios de nosotros. Romanos capítulo 8 verso 27 dice lo siguiente: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Mira esto, qué chévere. Dios examina nuestro corazón, pero el Espíritu
está actuando en favor de nosotros, entonces todos aquellos afanes, todas aquellas motivaciones, todos los temores, dudas, dolor, angustia, el Espíritu las toma y las presenta ante el Padre para restauración. Qué bonito ese conocimiento, ¿no? Cada día, créanme que a través que he tenido la oportunidad de preparar estas enseñanzas, agradezco y me alegra que Dios me conozca de esta manera. Muy bien. Segundo capítulo. ¿Cuál era el carácter de la iglesia? La situación por la que estaba pasando la iglesia. Entonces ya habíamos dicho que vivía una paradoja. Por un lado, fiel y mantener la fe. Y por el otro lado, permeada por dos falsas doctrinas. Vamos con lo primero de ellos. Se habían mantenido en la fe en Jesús y no habían negado su nombre. El verso 13 dice eso. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Primer punto entonces, se habían mantenido en la fe en Jesús y no habían negado su nombre. Yo quiero que pienses de la siguiente manera. Las personas que componían esta iglesia habían hecho una declaración pública de su fe en Jesús. Y la hicieron en un entorno donde ese hecho era tomado como una alta traición al imperio romano, sencillamente porque declarar que Jesús es el Señor le quitaba el puesto al César, que ellos proclamaban como Señor de la tierra. ¿Te das cuenta lo que consistía, lo que implicaba una declaración de fe? Una oración de fe, como la llamamos en la actualidad. De una era declarado objetivo militar. Tremendo eso, ¿no? Y lo hacían. Declaraban su fe en Jesús. Y no negociaron verdades fundamentales. Porque dice que se mantenían fieles a su nombre y mantenían la fe en Jesús. Ellos no negociaron verdades fundamentales, porque la declaración de fe que ellos hacían por Jesús como Señor y Salvador implicaba, uno, que la Biblia es la palabra de Dios. Dos, que Jesús es Dios, que se hizo hombre y que vino al mundo, que habitó entre nosotros, que murió en la cruz en un sacrificio expiatorio y sustitutivo por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre y que vendrá nuevamente a la tierra. También declaraban a través de su confesión de fe en Jesús que solo en Jesús hay verdadera salvación, solo en Jesús hay salvación, y que la salvación era un regalo de Dios, era gracia por la fe en Jesucristo. Eso no lo negociaron, eso lo declararon, verdades fundamentales acerca de una confesión en Jesucristo. Y yo preparando esto me preguntaba, compararnos hoy con las declaraciones de fe que se hicieron en esa iglesia y en ese momento. Eran unas declaraciones de fe de verdad, con una convicción en la que sabía que era declarado objetivo militar por parte del imperio romano. Y te quiero dejar dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuánto te ha costado confiar en Cristo como Señor y Salvador? Discúlpame por ser tan crudo en esta expresión, pero comparado con los creyentes de la iglesia en Pérgamo, creo que muy poco. Nos ha costado muy poco. Nosotros hoy en nuestro país, gozando de una libertad de culto, podemos asistir a nuestros servicios, cargar una Biblia, evangelizar, y seguramente habrá una presión social, seguramente habrá algunos lineamientos que pretendan o en contra de la fe cristiana aparte del Estado. Ok, todas esas cosas pasan, pero créeme que cuando yo hice la declaración de fe en Jesús, nadie me declaró objetivo militar
materialmente hablando. Espiritualmente esa es otra guerra y ese es otro tema que no vamos a tratar en estos momentos. ¿Alguna vez has dicho, uy, es que ser cristiano es muy difícil? ¿De verdad? Yo creo que más bien nosotros, en medio de esa libertad que tenemos, hemos relajado nuestro compromiso con Cristo. Esto es como el caso del valor de los hombres, que dicen que el hombre es valiente hasta que la cucaracha vuela. Yo creo que pasa con nuestra fe algo parecido, ¿no? En medio de las bendiciones de Dios, de la libertad que gozamos todavía en nuestro país, y aún así negociamos nuestra fe con ciertas tentaciones, con ciertas cosas. ¿Te imaginas cómo fuera que hubiera una persecución? Estoy convencido que muchas personas declaran ser cristianas. Otras tantas se arriesgan a vivir aquello que creen. Otras tantas menos, no solamente a vivir, sino también a defender lo que creen. Pero no sé qué tantas estaremos dispuestos incluso a entregar la vida por declarar a Jesús como Señor. Es difícil ser cristiano en Colombia, en Medellín. Sí, yo creo que abandonar la vieja vida, la vida antes de Cristo, es una lucha fuerte. Pero eso es un tema interno, porque las presiones externas de ese carácter que tenía esta iglesia, creo que no las pasamos. Segundo punto, lo segundo de la paradoja es que habían sido permeadas por dos falsas doctrinas. El verso 14 dice: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Mira, esa doctrina de Balaam la puedes encontrar por allá por los Números, capítulos 22, 23, 24, 25. Y sencillamente es que Balac, el rey de Moab, contrata y soborna a Balaam, un vidente, para que maldiga al pueblo de Israel. Y él quiere, por ganarse esa platica. Y Dios no se lo permite. No se lo permitió en 3 ocasiones y al último le toca bendecir al pueblo de Israel, por instrucción de Dios. Pero viendo que no podía maldecirlo, sí le dijo algo al rey Balac. Y sencillamente fue que le dijo: envíales mujeres que no pertenezcan a su pueblo, moabitas o madianitas. Y esos hombres, cuando con esas mujeres se rindan a la inmoralidad sexual, entonces luego esos hombres adorarán a otros dioses. Y entonces el Dios de ellos se dará cuenta de esto, ellos habrán pecado y tú habrás ganado. Eso no es un cuento que yo me inventé. Busquen por favor Números capítulo 31 y vamos a leer los versículos 14 al 16. Ya Moisés aplicó la disciplina al pueblo y a esos otros que atacaron a Israel de esa manera, y mira lo que está diciendo Moisés. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal, peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Tremendo. Mira, ¿sabes qué me sorprende? Que esa doctrina es del Antiguo Testamento. Balaam, esa estrategia es del Antiguo Testamento, pero todavía estaba presente en la iglesia de Pérgamo. Y lamento decirte, sigue estando hoy. Sigue estando hoy. Esa doctrina de Balaam es tan tremenda que te voy a pedir que lo revises en casa. Números capítulo 25 del 1 al 3. Dios, que aborrece la inmoralidad, que aborrece la inmoralidad sexual, porque sabe el daño que produce en la vida y que no lleva a la victoria. Ejerció disciplina y en ese día murieron
20 y pico de mil de personas. Revísalo en casa para que veas cómo es este tema de la inmoralidad sexual a los ojos de Dios. Y la segunda de las doctrinas falsas, verso 15 dice: toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Mira, lo siguiente, estas dos, los nicolaitas, eran ciertos personajes que bajo una mala interpretación de la gracia introdujeron en la iglesia doctrinas sobre el libertinaje. Tremendo eso. Estoy seguro que hoy nadie asiste a templos idolátricos, templos donde se haga culto a la inmoralidad sexual. Tal vez no comemos carne sacrificada a los ídolos, pero no creas que porque no estamos bajo esa situación, este mensaje no tiene que ver con nosotros. Y te voy a poner 3 ejemplos muy rápido. Hoy el culto al dios Dionisio no se hace en un templo. Se hace de diversas maneras. Por ejemplo, las páginas de pornografía. Sí. Hoy eso es un culto a Dionisio. La inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, como lo quieras llamar, cuando se entra en el corazón, empiezas a rendirle culto a este Dios. Y sabes, Dios no ha cambiado. Lo mismo que aborrecía la práctica de la inmoralidad sexual en aquella época, la sigue aborreciendo el día de hoy. Pero también el tema del libertinaje, el tema de hacer concesiones al mundo. Mira, a veces hacemos concesiones al mundo para evitar problemas. Ok, te voy a decir una cosa: la verdad no se negocia. La manera como decimos la verdad debe ser en amor, pero no podemos dorar la píldora. No podemos dorar la píldora. Entonces a veces no vivimos la verdad, no proclamamos la verdad por evitar problemas o por adaptarnos a los nuevos tiempos. Abramos la mente, son unas nuevas épocas, somos unas nuevas personas, es una nueva situación, ¿ok? No, nada, la verdad sigue siendo la misma de aquella época. Y este es campeón. Por compartirle a otras personas. Entonces, ahí nos metemos y no, es que, vea, no, es que yo por compartirle, por eso salgo con esa niña, voy a ciertos sitios que yo sé que no debería ir, pero es que es para compartirle. Uy. Mira, cuando empezamos a justificar esas concesiones con el mundo, pilas, porque entonces estamos haciendo lo que le pasó a esta iglesia. Estamos dejando que el mundo entre a vivir en nosotros. Te voy a hacer una preguntita. Claro, tenemos que tener una interacción adecuada con el mundo, con el fin de proclamar el evangelio, la verdad, la salvación, el amor de Dios. Claro que sí. Pero yo te hago una pregunta. ¿Con cuántas personas que no son creyentes has compartido en el último año? Ok. ¿A cuántas de ellas les has predicado el evangelio? ¿Te das cuenta que a veces sacamos esa disculpa para estar donde no deberíamos de estar, pero queremos estar? Claro, vuelvo y te repito, la gran comisión es un encargo de ir y predicar el evangelio por las naciones, pero debemos de hacerlo de la manera adecuada. Entonces tenemos que distinguir entre la apropiada interacción con el mundo y las concesiones que le hacemos a ese mundo. Busquen por favor primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice allí el apóstol Juan: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Escucha esto: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, vence, victoria.
Dos conclusiones muy rápidas de esto. Sufrir por la causa de Cristo no avala lo que creemos y hacemos en contra de su voluntad. Y la segunda, la dificultad de la situación no es excusa para hacer concesiones al mundo. Ay, es que si yo le digo la verdad que hubiera pasado, yo por eso le dije mentiras. Por favor. Tercer capítulo, el doble llamado. Y escucha esto, el doble llamado es al arrepentimiento y a escuchar su voz. Verso número 16. Por lo tanto, arrepiéntete. Nosotros sabemos el concepto de arrepentimiento. Dar un giro de 180 grados con respecto a cierta situación y caminar en la otra dirección. Y sabes, el único remedio contra el pecado es la confesión y el arrepentimiento. El perdón viene de Dios, pero de parte nuestra esa es la acción que contrarresta el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Primer carta de Juan, capítulo número 1, versos 8 y 9 dice lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Recuerdas que Dios nos examina? Pues bien, nos corresponde a nosotros también hacernos un examen de la mano del Espíritu Santo para ver lo que hay en nuestros corazones. Qué chévere que hoy, en esta mañana, tú puedas llegar allí en tu casa, en la intimidad, y decirle a Dios: examina mi corazón. Muéstrame si he hecho concesiones, muéstrame si no tengo la verdad en mi corazón, si no estoy viviendo la verdad. ¿Por qué tengo tantas derrotas y no victorias vencer en mi vida? Estoy seguro que Dios, que con su palabra entra hasta lo más profundo, discerniendo nuestros pensamientos y nuestro corazón, encontrará la cosita allí, nos la mostrará. Y si se la confesamos, ¿sabes qué hace Él? Nos restaura, porque dice que nos perdona y nos limpiará de toda maldad. Como te decía ahorita, las exigencias no han cambiado. Lo que era pecado en la época de Moisés sigue siendo pecado hoy. Lo que no agradaba a Dios desde el principio en Génesis es lo mismo que no le ha agradado y será lo que no le agrada hasta el final. Entonces, si eso es de esa manera, porque es de esa manera, entonces ¿qué nos corresponde a nosotros? Examinarnos. Y también es algo que Dios ha dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Te voy a leer un texto que hay en el Antiguo Testamento que podría ser un equivalente al que leemos cuando compartimos la cena, que dice, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: examínense ustedes mismos, examínense. Lamentaciones capítulo 3 verso 40 dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Ojo, el Espíritu Santo nos examina y de la mano de Él nosotros conocemos lo que hay en el interior de nosotros. Pero ese examen no pasa más de allí si nosotros no aplicamos los correctivos a través de la instrucción y el amor de Dios y el poder de Dios. Si no aplicamos esos correctivos para volver al camino de Dios, no pasó mayores, no pasó nada con Él. Muy bien. Y el segundo llamado es a escuchar su voz. ¿Dónde dice eso? Pues vuélvete al pasaje y en el verso 17 dice: el que tenga oídos, que oiga. ¿Y por qué te hago, aunque es la manera como terminan todas las cartas, por qué te hago hincapié aquí? Porque esta iglesia había permitido falsas enseñanzas al interior de ella. ¿Y por qué te imaginas entonces que tenía que escuchar la voz de Jesús? ¿Por qué tenía que volver a la palabra? ¿Por qué tenía que volver a la verdad? Entonces, no olvidemos el objetivo, uno de los objetivos primordiales que tiene la palabra de Dios. Búscalo en casa. Segunda carta de Pablo a Timoteo 3, 16, 17 dice: la palabra es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el siervo de Dios esté capacitado para toda buena obra. Tremendo eso. Pero se nos olvida eso. Volvamos a la verdad para que podamos ser, cumpliendo con ese proceso, instruidos, formados, conformados para toda buena obra. Busca por favor el Salmo capítulo 1, verso 1. Dice allí: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Sabes qué sigue en el verso 2? Sino que en la palabra de Dios se deleita. A veces oímos tantas cosas que no están conforme a la palabra y le paramos bolas y no, fue que oí, después fue que me interesó, después empezamos como a generar duda, después como que empiezo a ser convencido. ¿Y sabes cuál es el problema de esas mentiras, de esas falsas doctrinas? Que te llevan a malas prácticas. Entonces, recapitulando, Jesús se presenta como la autoridad y el que tiene la palabra que permite entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. En un segundo capítulo vimos que estas personas no habían negado la fe de Cristo, las verdades fundamentales. Sin embargo, habían permitido, habían hecho una amalgama, habían sido transigentes y tolerantes con cosas del mundo y permitieron que habitara entre ellos. O poniéndolo en el punto personal, habían permitido que en el corazón coexistieran la verdad de Dios, pero también algunas falsas doctrinas. Habían realizado concesiones al mundo. Y en este tercer capítulo, entonces, el doble llamado al arrepentimiento y a volver a buscar la verdad. Y quiero que terminemos en este cuarto capítulo. ¿Cuál es la recompensa? ¿Recompensa para quiénes? Para los que conocen, viven y defienden la verdad. Para aquellos que viven una fe cristiana, tienen una vida cristiana. Para esos dice, al que salga vencedor, ¿qué pasará? Entonces dice en el verso número 17, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que esté escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Ok, los problemas descritos anteriormente en la iglesia de Pérgamo obedecían a una raíz básica. Se habían alejado de la verdad, se habían alejado de la palabra de Dios. ¿Quieres reflexionar sobre eso un momentico? Porque entonces empezamos a oír cuentos, pero no escudriñamos la palabra para ver si lo que oí está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, cuidado. Porque si empiezas a creerlo, entonces estás haciendo unas concesiones en tu corazón. Hay que regresar a la palabra de Dios. Entonces dice que Jesús mismo les va a dar dos cosas. La primera de ellas, el maná escondido. No puedo especular qué significa el maná escondido, pero lo que sí en todas las cosas que leí, que estudié, terminan con que hace relación al alimento espiritual. Y esta relación al alimento espiritual es tanto a Cristo como a su palabra. Miremos su palabra, Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que es un pasaje que Jesús utiliza cuando el diablo lo tienta en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice de la siguiente manera: Dios hablándole a Israel, o Moisés llevándole el mensaje de Dios a Israel, le dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Mira, palabra de Dios es vida. Y ahora Jesús. Entonces lo que está prometiendo allí Jesús de ese maná espiritual a través de la palabra es que cuando nos acerquemos con un corazón buscando la verdad, Él nos la va a revelar. Y ahora te voy a pedir el favor que busques Juan 6, 30, 35. Dice, están hablando las personas que habían allí con Jesús y mira qué atrevidos. Dicen, ¿y qué señalarás para que veamos y te creamos?
¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es el Padre. Escucha eso. No es César, no es la sociedad, no es la tradición. El que verdaderamente da el pan del cielo es Dios Padre. Verso 33. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron: danos siempre ese pan. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Te diste cuenta cómo pasaron de maná al pan de vida y que Jesús es el pan de vida? Entonces, cuando buscamos a Jesús, ¿sabes qué? Él se revela, Él nos muestra quién es. Entonces, no coma cuento, lea palabra. Muy bien. La segunda parte de la promesa dice que dará una piedrecita blanca con el nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Al respecto de esto, vuelvo y te repito, no hay un concepto full de qué es el tema de la piedrecita blanca, y más bien es como una metáfora de la manera como Dios, Jesús, nos entregará ese nuevo nombre. Y la relación es muy sencilla: una persona nueva que fue rescatada de la muerte, que fue renovada y fortalecida por el Espíritu Santo. Dios le tiene un nuevo nombre. Busca Isaías capítulo 62, verso 1 al 3. Dice: por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. ¡Wow! ¡Qué promesa tan hermosa! Que entre otras cosas involucra un nuevo nombre. ¿Pero un nuevo nombre a quién? A los que venzan, a los que perseveren en la verdad, a vivir la verdad. Mira cómo termina diciendo: serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Muy bien, iglesia, hemos terminado de revisar el carácter y la intervención que Jesús quería hacer en esta iglesia. Y como te decía, no creas que estamos exentos de ese mensaje. Al contrario, creo que es una oportunidad en la que, una vez más, en la que Dios revela su amor, para que revisemos nuestro corazón de la mano de Él y miremos qué concesiones hemos hecho en nuestro corazón, qué nos está impidiendo vivir esa verdad que decimos creer, qué nos impide vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y para nosotros, ¿qué nos está impidiendo la victoria que Dios nos ha prometido? Como conclusión, terminaremos entonces en 1 carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versos 19 al 24. Lo que tenemos que hacer nosotros y lo que va a hacer Dios en este proceso de depuración. Verso 19: no apaguen el espíritu, no desprecien la profecía, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Eso es lo que nos corresponde. Te lo voy a volver a leer. No apagues el espíritu, deja que el espíritu esté activo en tu vida. No desprecies las profecías, es decir, involúcrate con la palabra de Dios, no la desprecies. Somételo todo a prueba, comparar. Dice: y aférrense a lo bueno, a lo que es la verdad de Dios. Eviten toda clase de mal. Y mira esto que viene entonces y dice: que Dios mismo, el Dios de paz, en medio de esa persecución puede haber paz, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llame es fiel y así lo hará. No importan los motivos, Dios es fiel y Dios santificará nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, porque Él lo ha prometido. La parte que nos corresponde a nosotros, mantenernos en comunión con el Espíritu, no
involucrarnos con la palabra, con la verdad, someterlo todo a prueba, pero aferrarnos a lo bueno, a lo que es verdad, y evitar toda clase de mal. El resto lo hace Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar, y yo te voy a pedir el favor que allí donde estés le pides al Espíritu Santo que ese mensaje que has recibido el día de hoy lo ponga en tu mente y en tu corazón, para que haya un buen fruto. Aprovechemos este mensaje. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la verdad y te damos gracias por el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Señor, definitivamente tú nos conoces de una manera tan extraordinaria, pero tan provechosa para nosotros, que sabes incluso, Señor Dios, la verdad que hay en nuestro corazón, pero también aquellas cosas que hemos permitido que ingresen a Él y que no te agradan a ti. En el nombre de Jesús te pedimos que a través de tu Santo Espíritu hagas un examen de nuestro corazón y, Señor, que nos guíes, nos dirijas y nos des el poder para sacar estas cosas. Queremos tener una vida activa con el Espíritu Santo, queremos tener una comunión real con el Espíritu Santo, porque sabemos que esta es la manera de que siempre estaremos orientados a la verdad. Señor, yo te pido que quites toda apatía, toda necedad que nos impida acercarnos a la palabra de Dios, a la verdad. Y yo te pido asimismo, Dios mío bendito, que no solamente nosotros leamos la palabra, sino que la palabra lea nuestros corazones, nuestras vidas, y que podamos, Dios mío bendito, permitir que el Espíritu Santo a través de la palabra corra con el propósito de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres la autoridad, tú eres el Señor. No hay nada ni nadie que pueda igualarse a ti, Jesús. Y por eso hoy es ante ti, nos inclinamos, Señor. Hoy no queremos en nuestra vida, Señor Dios, renunciamos a esos cultos, a esos falsos dioses, a aquellos ídolos que tal vez de manera inconsciente, pero que después hemos empezado a creer en ellos, Señor, se han instalado en nuestro corazón. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, hemos terminado entonces la enseñanza del día de hoy. Espero, como te decía, un mensaje de hace 2000 años, el Espíritu Santo lo ponga en tu mente, en tu corazón, y te sirva para que revalidemos la verdad, la vida y la victoria que Dios nos da a nosotros. Ok. Si acaso estás en alguno de estos temas que hablamos el día de hoy, recuerda el consejo: arrepiéntete. Y nuestra oración, como te acabaste de dar cuenta, es que el Espíritu Santo nos lleve por ese camino de Dios. Si tú no eres creyente, sino que hoy apenas te conectaste por primera vez con la iglesia, también Dios no quiere que rindas culto a esos falsos dioses. Dios quiere que lo conozcas, que conozcas la verdad, que lo conozcas a Él, que es la vida, para que tengas una vida de victoria. ¿Y cómo se hace eso? Bien, ok. A través de una oración, una corta, sencilla, pero sincera y profunda oración desde tu corazón. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, eres salvo. Y que cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador y lo recibimos, entonces somos hijos de Dios. Así que yo te invito hoy a que coloques tu vida en las manos de Dios hoy a través de esta oración. Cierra tus ojos allí donde estás y por favor, di conmigo. Yo te voy a guiar, a dirigir, pero recuerda, créelo en tu corazón, pero confiésalo con tus labios. Y di conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que he vivido mi vida alejado de ti, pero hoy, gracias por presentarte a mi vida. Hoy reconozco que tú eres Dios, que viniste a este mundo por amor a mí y que moriste en una cruz por el perdón de mis pecados y tomando mi lugar, que con tu sangre me limpiaste de todo pecado, de toda culpa, y por eso hoy soy una nueva persona. También creo que tú, Jesús, resucitaste el tercer día,
y hoy estás sentado a la derecha del Padre, y que con este acto tú, Jesús, me diste una nueva vida aquí en la tierra y una nueva vida eterna. Padre celestial, gracias por escuchar mi oración, por perdonarme. Señor Jesús, yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador personal. Yo te pido que seas el Señor de mi vida y el Salvador de mi vida. Y Espíritu Santo, te necesito. Necesito tu poder, tu dirección, tu discernimiento para que me enseñes lo bueno y me ayudes a dejar lo malo. Para que yo aprenda de ti, Espíritu Santo, a aferrarme a lo bueno y a desechar lo malo. Hemos orado bajo la guía del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración creyendo en tu corazón y confesándolo con tu boca, como dice la palabra de Dios, entonces hoy eres una persona diferente. Tal vez te vas a mirar y decís, no me pasó nada. No, sí te pasó. Lo que pasa es que de hoy en adelante empezarás a estar bajo la guía, protección y dirección de Dios a través de su Santo Espíritu en tu vida. ¿Van a pasar cosas? Sí, van a pasar muchas clases de cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy el Espíritu Santo está en ti para obrar a favor tuyo. Hey, ¿cuál es tu trabajo? Estar pendiente, aferrarte a lo que has aprendido el día de hoy, a que Jesucristo es la verdad y la vida, a que a través de Él en su vida es que vamos a ganar esas batallas que nos plantea el mundo y sus alrededores. Estaríamos muy contentos de conocerte. Por eso allí en la pantalla van a aparecer un número de WhatsApp, un correo electrónico. Te vamos a pedir el favor que nos envíes tus datos personales y a vuelta de mensaje te estaremos enviando los primeros pasos en el cristianismo, a guiarte en estos inicios de tu relación con Dios a través de Jesucristo. Y también quién es esta iglesia donde tú te has conectado el día de hoy y de la cual esperamos sigas haciendo parte. Nuestro abrazo y nuestro mayor anhelo es que esa relación con Jesucristo crezca de una manera fuerte, firme y estable.